Europa al límite, el mundo se sacude y nos hacemos la pregunta, ¿Rusia acaso saboteó el avión de la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen? Mientras tanto, Washington y Washington y Pekín están que chocan en una guerra económica que aparentemente no tiene freno. Y de momento también Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, amenaza con desatar otra ola arancelaria contra China. ¿Qué significa esto? Todo este ecosistema tan tóxico para la economía, para los mercados, para la inflación, sobre todo para tus bolsillos. En un tono urgente podríamos decir que existe una alerta global. Rusia está o se encuentra bajo escrutinio, bajo sospecha por sabotear presuntamente, ¿no? O presuntamente sabotear el avión de Ursula von der Leyen, presidenta, repetimos, de la Unión Europea. Estados Unidos y China nuevamente al borde de una nueva guerra económica y Trump amenazando con incendiar el comercio mundial con nuevos aranceles. En un tono un pelín más analítico, podríamos indicar que Rusia, tanto Moscú como Washington, como Pekín, y en medio de toda esa trama, instigando, colaborando con la instigación, con la sospecha Donald Trump, todo ello vuelve a poner al mundo de cabeza. Analizamos cómo, en todo caso, el presunto sabotaje, complot contra el avión de la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, la guerra económica de Estados Unidos-China y la presión arancelaria de Trump impactan en los mercados. Y tercero, en un tono un pelín más polémico, controversial, probablemente podríamos estar hablando de ¿acaso, y en pregunta, estamos ingresando a la antesala de una tercera guerra económica mundial? Rusia, von der Leyen, la tensión Washington-Pekín, el regreso arancelario de Trump marcan el derrotero, el futuro de la economía global a corto y largo plazo, en un tono ya más al estilo noticiero que tanto nos falta en economía. Estas tres noticias que en estos momentos se están moviendo la aguja, la cancha del planeta Tierra, Rusia y el avión de von der Leyen, la escalada Washington versus Pekín, la nueva amenaza arancelaria de Trump contra China, todo ello está efectivamente provocando que los ojos del mundo estén temblando como una suerte de afectación a la corriente sanguínea, a la presión sanguínea del planeta, y en un tono didáctico, evidentemente, ya para ir cerrando este hook, este ingreso, este gancho, Rusia, Estados Unidos, China y Trump, cuatro actores que hoy generan una tormenta perfecta de cara a, no diríamos la destrucción de la economía global, pero sí un gran nivel de afectación. Te explico qué está pasando y cómo puede afectarte, sobre todo y desde luego para y desde tu bolsillo. Esto es Cuaderno de Economía, un podcast que habla en definitiva de economía en tu idioma. Así que arrancamos con este nuevo episodio de Cuaderno de Economía, ¿no? Donde vamos efectivamente a analizar qué es lo que está ocurriendo en estos momentos con la esfera global, con el ecosistema global, con este hábitat tan tóxico, tan encapsulado en hechos que no son casualidad, porque en la vida, y pues menos en la geopolítica y menos aún en la economía, las casualidades existen. Ahora, un paréntesis antes de ingresar y de continuar con este podcast. Todo es geopolítica. La economía es geopolítica. Y como indiqué alguna vez, en algún momento, en algún espacio, es más que evidente que la economía no solamente es política químicamente pura, sino que la geopolítica también es economía químicamente pura, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta esos pequeños
dar esto parte por parte, vamos a analizarlo en su conjunto, como debería ser, porque la verdad es que genera muchas dudas, genera mucho temor, sobre todo en los mercados, ¿no? Sobre todo entre aquellos analistas, entre bancos, fondos, firmas, gestoras de activos, que están siguiendo muy de cerca los acontecimientos. Y es que el lunes hemos amanecido con esta noticia del avión de la presidenta, nada más y nada menos que la presidenta de la Comunidad Europea, de la región económica europea, la que dirige la región económica europea, Ursula von der Leyen, en circunstancias donde ella estaba o se encontraba viajando a Bulgaria para hacer alguna de sus giras alentadoras, buscando apoyo europeo, paneuropeo, en este caso ya de Europa del Este, que es la Europa más problemática, más tercermundista y que necesita siempre pues la presencia de algún tipo de liderazgo. Y de pronto el GPS del avión, minutos antes de aterrizar, justo minutos antes de aterrizar, el GPS del avión dejó de funcionar. Y esto evidentemente provocó y encendió las alarmas de la aeronave de cara a una posible, digamos, situación que provocara o provocase una catástrofe, ¿no? Simplemente estrellar el avión al no contar con una herramienta clave para dirigir, para pilotar, para navegar, ¿no? Como es, lo he dicho, el GPS, ¿no? Es como un poquito volar a ciegas, ¿no? Es un poco lo que ocurrió ya hace unos más de 30 años acá en Perú, ¿no? No sé si recuerdan, pues, un acontecimiento muy triste para un equipo de fútbol, ¿no? Donde el tablero del avión simplemente se apagó, ¿no? Se apagó. Bueno, algo así nos hemos encontrado con la situación esta del avión de Ursula von der Leyen, donde efectivamente la situación fue muy complicada, ¿no? Muy complicada. Bien, entonces sigamos, porque ya creo que para introducciones ya ha sobrado el contexto, ¿no? Bien, en este primer bloque vamos a explicar un poquito cuál es la circunstancia, cuál es el contexto, ¿no? El contexto. Ya hemos adelantado evidentemente un poquito, pero vamos a detallarlo un pelín más, ¿cómo no? Y vamos a ver una imagen muy curiosa que captó un medio el día de ayer, donde se la ve pues a una extremadamente nerviosa, aunque bueno, en la foto no se le ve tan nerviosa, ¿no? O sea, se la ve, sí, un poquito complicada, hay un sujeto ahí de espaldas en primer plano en la fotografía, donde, bueno, puede ser que sea un paracaídas, pero no creemos que no reúne las características de ser un paracaídas, pero sí, definitivamente Ursula von der Leyen estaba pues en una situación vamos a decirlo así, de tensa calma, ¿no? Pues se la veía pues a ella eh, digamos, muy entera, muy enterita, ¿no? Toda ella muy políticamente correctita, ¿no? Guardando siempre el estilo, ¿no? Hija de un varón alemán, creemos que, y además de origen prusiano, creemos que es muy difícil que ella haya eh, descompuesto la cara ante un evento así, ¿no? ¿Verdad? Bien, eso fue momentos antes de aterrizar en Bulgaria, ¿no? Y luego la vemos ya un poco más tranquila, ya cuando aterrizó, evidentemente, ¿no? Al momento, pues, de saludar al primer ministro búlgaro, y bueno, tenemos que decirlo en todas sus letras, ¿no? Y citar quizás al medio, ¿no? Eh, un portavoz de la comisión que viajaba con Ursula von der Leyen dijo: podemos confirmar, abro comillas, que hubo una interferencia de GPS, dijo, ¿no? Pues el avión aterrizó, esto con datos de Euronews, evidentemente, pero el avión aterrizó, ¿no? Sin aprobó, sin problemas. Además, hemos recibido, dijo el portavoz, el vocero,
información de las autoridades búlgaras, según la cual sospechan que esta flagrante interferencia fue llevada a cabo por Rusia, ¿no? Cierro comillas, declaró este funcionario. La verdad es que creerle a los búlgaros es muy difícil y evidentemente creerle también a los europeos occidentales es mucho más, ¿no? Estos decires, estos haceres de los europeos, de los occidentales, pues han sido declaraciones ides y vueltas tan accidentadas que es muy difícil creerles, ¿no? Somos muy conscientes, continúa el vocero, de que las amenazas y la intimidación son un componente habitual de las acciones hostiles de Rusia. Esto reforzará aún más nuestro compromiso inquebrantable de aumentar nuestras capacidades de defensa y nuestro apoyo a Ucrania. Cierro comillas. No hubo cambios en la ruta prevista, ha señalado el portavoz. Bueno, son cuestiones que, como dijimos, hay que evidentemente someterlas a escrutinio porque sabemos que eh, las idas y vueltas de Occidente, tanto por el lado de Estados Unidos, tanto por el lado de Europa, en concreto de la OTAN, no han sido del todo pues transparentes, no han sido del todo llanas, claras, cristalinas, ¿verdad? Entonces, creemos que hay que dudar muchísimo, ¿no? De lo que diga pues sobre todo un entorno colgado a un liderazgo como el de Ursula von der Leyen, liderazgo que es muy tibio, no solamente en decires, sino en haceres, ¿no? Por un lado, efectivamente están, digamos, vinculando el tema de Ucrania con ayudas, sometiendo a Rusia a sanciones económicas, pero por otro lado, pues no dicen absolutamente nada de Israel y de Gaza, ¿no? O sea, se mantienen totalmente neutrales ante ante ese genocidio que se está gestando en estos momentos en Gaza, ¿verdad? Entonces, eso nos indica que no hay tampoco no hay mucho que hilar, no hay mucha transparencia, no existe claridad tampoco por parte de estas autoridades, ¿no? Entonces, hay que tomar esto evidentemente con pinzas y considerar más bien que esta imagen que estamos viendo acá es producto justamente de esa tibieza, ¿no? De esa tibieza. Ahora sí, ¿no? Hablando con un experto, ¿no? En la situación, un experto en el entorno que se vive actualmente en el frente ruso-ucraniano. eh, Lo hablaba con él en la tarde. Un saludo a Boris Berezovsky. eh, pues decía algo que tenía o tiene mucho sentido, ¿no? Porque la duda era si efectivamente había sido Rusia la que se hubiese metido, ¿no? En este tema del GPS, pero es muy dudable. Rusia ya tiene sus problemas, ¿no? Y no son cosa menor, ¿no? Porque además de una guerra que ya lleva, vamos, 3 años y un poco más, tiene también al frente un problema fiscal, ¿no? Un problema monetario y un problema desde la economía real que en cualquier momento va a explotar, ¿no? Y creemos que Vladimir Putin, presidente de Rusia, primero no es ningún tonto. El tipo es muy inteligente como para meterse en estas guisas, ¿no? Como para meterse en estos problemas cuando él ya tiene sus propios problemas, cuando Rusia como país, como economía, ya tiene problemas y son problemas no menores, ¿no? Lo dicho, tiene un problema fiscal muy grande que se le viene encima, tiene un problema también monetario que se le viene encima, se está quedando sin reservas, ¿no? Y esas reservas no están siendo alimentadas desde lo fiscal. Tiene una economía de guerra, pero una economía de guerra te permite crecer, pero hasta cierto umbral. De ahí a más, muy difícil que crezca. Luego tiene también un problema desde la economía real. Existe un entorno inflacionario alrededor de Rusia que sí debería preocupar a Putin y de hecho le preocupa.
De hecho, ya hay voces al interior del Kremlin disonantes que discrepan en función a la política económica, en función a la política fiscal y en función a la política monetaria. Por lo tanto, no creemos, sinceramente, que haya sido Rusia. Como dijo este conocedor de la realidad ruso-ucraniana, lo más probable es que haya sido trabajo de palomillas. No me malentiendan, un momentito, ahorita lo explico. Ahorita lo explico. Hackers hay a patadas en el mundo. Hacker, así como Bedoya Reyes decía, a los técnicos se les alquila, nosotros también decimos acá desde Cuaderno de Economía que a los hackers también se les alquila. Hackers hay a patadas, ¿no? Y quienes pueden meterse a hackear un GPS puede ser cualquiera. Puede ser un israelí, puede ser un mismo ruso, un ruso que no tiene nada que ver con el Kremlin, puede ser un argentino, puede ser, en fin, puede ser un hindú, porque indio no me gusta, sé que no se dice hindú, sé que se dice indio, pero no me gusta decir indio, digo, prefiero decir hindú. Entonces, hay pues razones por las que nosotros no tenemos todavía, digamos, bien internalizada la idea de que un hacker pudo haberse metido, ¿no?, tranquilamente al GPS y hackear. ¿Con qué objetivo? Desestabilización. ¿Con qué objetivo? Desviar la atención. ¿Con qué objetivo? Distorsionar la realidad. ¿Con qué objetivo? Justamente, ¿no? Justamente con el objetivo de ver este tipo de fotografías, ¿no? Este tipo de capturas, ¿no? Y este tipo de declaraciones, ¿no? Que son tan dramáticas, tan a lo Rosa de Guadalupe, ¿no? Flagrante interferencia llevada a cabo por Rusia, como si Rusia no tuviera algo que hacer, por favor, ¿no? Capacidades de defensa, nuestro apoyo a Ucrania. Oye, esto es la Rosa, este vocero debe haber escrito antes guiones para telenovelas mexicanas. ¿Por qué? Porque la capacidad que tiene de generar un discurso a los Rosa de Guadalupe es increíble, ¿no? Felicitaciones en todo caso a este chico, porque en verdad, o a esta persona, no sabemos si fue chico o chica, este portavoz, porque en realidad tiene una imaginación espectacular, ¿no? Bien, Israel podría ser. Yo le pregunté a esta persona, a este gran conocedor de la situación ruso-ucraniana, lo que pasa entre la nación euroasiática y la nación europea del Este, respectivamente, entre Rusia y Ucrania, respectivamente, qué es lo que estaba pasando, ¿no? Si en verdad Rusia hubiese tenido esta capacidad, y me dice que no. Me dice que no, y de alguna manera me dio la razón al indicar de que Rusia ya tiene sus propios problemas. Israel, a ver, si Israel provocó esto a través de su servicio de inteligencia, el Mossad, ¿no? Que ya ha dado muestras de ser recontra inepto, porque hay que ser bien inepto para que el 7 de octubre del 23 dejaran entrar a terroristas de Hamas, ¿no? Y que tomen rehenes y que hasta ahora sigan con rehenes, y excusa de ello, destrozar a la población palestina en un geno increíble, ¿no? Donde, claro, qué fácil es hacer la guerra contra niños, ¿verdad? Bueno, cierro ese paréntesis. Entonces, el Mossad es difícil que lo haga, ¿no? ¿Por qué? Porque si el Mossad quiere predisponer a, digamos, a Rusia, a Irán, contra Irán, la verdad que meterse con un avión de la Unión Europea sería tonto, ¿no? En todo caso, se hubiese metido con la misma, o con el mismo Irán contra Rusia, o contra el mismo Rusia contra Irán, ¿no? Lo cierto es que, lo cierto es que es bien tonto, ¿no? Lo cierto es bien tonto, porque Irán tiene mucho dinero y no necesita tanto de Rusia, ¿no? Más allá del apoyo moral que le pueda brindar Rusia, y que hasta donde sabemos es lo único que le puede brindar Rusia a Irán, apoyo moral, ¿no? O apoyo diplomático, que se traduce o se lee en apoyo diplomático, o apoyo técnico, ¿no? Leído desde científicos, físicos, mecánicos, en fin, gente que pueda desarrollar un programa nuclear, no he dicho bombas nucleares, un programa nuclear. Bueno, más allá de eso, creo que Rusia no le puede dar absolutamente nada a Irán, porque Irán lo tiene todo, ¿no? Mientras tenga dinero del petróleo, Irán va a tener científicos rusos, físicos rusos,
científicos de ello, iraníes también, científicos y también físicos mecánicos iraníes, ¿no? Por lo tanto, no hay razón para que haya sido tampoco Israel, ¿no? Además, repito, Israel tiene un muy maltrecho servicio de inteligencia, no lo cree, o sea, ese Israel que antaño ponía dispositivos en los Viper, pues no lo vemos hoy día, más bien vemos hoy día un Israel recontra matón, ¿no? Que se mete con niños, ¿no? Eso es lo único que hay, ¿no? Ahora, si fueron venezolanos, si fueran venezolanos, los que se metieron ahí al avión de Ursula von der Leyen, bueno, pues ya eso es una exageración, ¿no? Ya eso es una exageración. Bueno, pero seamos formales, ¿no? Seamos formales y analicemos cuál es la verdadera situación, cuál es la verdadera circunstancia, lo que está pasando en esta no mini crisis global, ¿ah? Porque esto es una crisis de gran envergadura. Así que mucha atención. A ver, Rusia von der Leyen. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, sufrió este accidente aéreo el domingo, el día de ayer, que algunos medios rebotaron, ¿no? Como un presunto, un posible, un supuesto sabotaje ruso, sin ninguna posibilidad, sin ninguna trazabilidad. Como dijo este experto, lo más probable es que haya sido un hacker independiente. Dicho esto, muchas gracias. Un saludo, un gran saludo a Boris Berezovsky. Este pequeño paréntesis y reconocimiento. Segundo bullet. Este hecho reaviva o reavivaría, ¿no? En condicional, la tensión que existe entre Bruselas, capital de la Unión Europea, de la región paneuropea, ¿no? De la zona del euro, y de Moscú, en medio de la guerra de Ucrania. Moscú, el Kremlin, de manera muy sabia, salió de inmediato a desmentirlo. Y eso también nos dice mucho de la posibilidad de que haya sido Rusia. Rusia, por lo general, cuando hace algo, lo dice. Repito, Rusia cuando hace algo, lo dice. Putin cuando hace algo, bueno o malo, sale y lo dice. No tiene pelos en la lengua. Si hay algo interesante en Putin, y hay algo en lo que hay que reconocer, es que Putin, cuando mete la pata, mejor dicho, cuando Putin no mete la pata, porque muy pocas veces mete la pata Putin. Putin es un tipo extremadamente inteligente. No lo digo yo, no lo dice Eduardo Recoba. Lo dijo en su momento Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo y anteriormente presidenta del Fondo Monetario Internacional. Ella dijo que cuando ella un paréntesis a modo de chisme, en la televisión alemana, Christine Lagarde dijo, cuando yo converso o cuando yo sé que voy a reunirme con Vladimir Putin, tengo que ir muy preparada, tengo que ir con todo mi libreto, ¿no? Con todo mi libreto bien estudiado. Tengo que ir con datos, con cifras, con detalles, con características, porque Putin es un hombre extremadamente lúcido y preparado. Y a diferencia mía, decía Christine Lagarde, que tengo que ir con un papelito, con un plaje, Putin todo lo tiene acá. Todo lo tiene acá. Putin no va. Observen las entrevistas que le hacen a Putin. Putin no tiene un apuntador, no tiene, más allá de un traductor, no tiene un apuntador, no tiene apuntes, no tiene un teléfono, no está con el telefonito ahí chequeando. Putin habla, va calato, va literalmente sin polo y parado y sin polo, a las entrevistas, a las reuniones, a las conferencias, en fin, a los viajes protocolares va parado y sin polo. ¿M? Y eso es muy interesante en Putin, y eso es algo que muy pocos, digamos, muy pocos primeros mandatarios y mandatarias hacen, ¿no? Entonces, Cristina Lagarde decía, hablaba de eso, hablaba de que Putin es preparado y que ella se pone muy tensa porque tiene que estudiar todo lo que tiene que decir y que le da nervios y que patatín, patatán. Entonces, la periodista alemana, porque repito, todo esto se dio en un contexto de medio alemán, le dice, no le pregunta, le comenta, a diferencia de Trump. Y Lagarde, que es una mujer muy elegante, muy seria, ¿no? Una persona
una mujer muy en su sitio, ¿no? Se cagó de risa, se comenzó a cagar de la risa. No le quedó otra que reírse, ¿no? Porque no le quedó otra, porque la salida de la periodista alemana fue muy buena, ¿no? A diferencia de Trump, ¿no? Que uno puede ir donde Trump y hablarle de dibujitos animados y Trump simplemente se lo va a creer, ¿no? Se lo va a creer, ¿no? Bueno, entonces decíamos que esto sin duda tiene, en este primer bloque, tiene un impacto económico porque genera un frente riesgoso, sí, un frente riesgoso, eh, peligroso para la estabilidad energética, sobre todo energética de Europa, ¿no? Y es que esa retórica, también hablaba con este experto, la maneja muy bien en Europa, ¿no? En Irlanda él me decía, si antes te cobraban 140 euros mensuales por la energía, por la luz, por la calefacción, etcétera, y te dicen, no, tienes que ahora pagar 300 euros porque tienes que apoyar la guerra con Ucrania, tienes que apoyar a Ucrania. ¿Por qué? Porque Rusia puede invadir Irlanda, ¿ya? Bueno, los irlandeses, bueno, si están sobrios, ¿no? Un saludo a mis amigos irlandeses, por favor. A mis amigos irlandeses, a los Conroy del colegio, a mis amigos Conroy del colegio, les mando un gran saludo, locos de miércoles. Bueno, los irlandeses se asustan y dicen, ya, vamos a pagar 300 euros, decía este experto, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Es un poco el juego de Pedro y el lobo, ¿no? A ver quién miente más, ¿no? A ver, miente, miente que algo queda, ¿no? Entonces decíamos que pone en riesgo la estabilidad energética de Europa, sobre todo la energía por la volatilidad del euro, ¿no? Que puede ocasionar, que felizmente no hemos visto o no hemos percibido que haya ocurrido tal volatilidad. Y también esto puede golpear o impactar en la confianza y en la seguridad del transporte aéreo energético. O sea, miedos, ¿no? Se dan cuenta, ¿no? Miedos. O sea, los europeos están siguiendo el manual un poquito, el manual clásico del geopolítico, geopolítico para dummies, ¿no? O para damis, como quieras pronunciarlo, ¿no? Crea miedo, crea incertidumbre. Y por las puras, por las puras, por las puras, porque no hay o no existe tal cosa, no existe tal ecosistema donde podamos indicar que debería haber esta situación de miedo, de incertidumbre, ay caramba, ¿qué va a pasar ahora, ¿no? Con lo que pues viene ocurriendo, ¿no? Ay, no sé si habrá energía, si subirá el precio de energía, no sabemos, ¿no? Entonces, creemos que eso como contexto previo es importante. ¿Qué pasa con Washington y con Pekín? A ver, en primer lugar, el primer bullet que se nos ocurre es el siguiente, ¿no? Estados Unidos y China de momento están intensificando su pulseada económica. ¿Quién la tiene más grande? ¿Quién puede más? ¿No? Dos, Washington acusa a Pekín de manipulación de mercados y de dumping. Dumping es esa práctica cuando un país A, que no le cuesta nada fabricar este lapicero, le cuesta cero y encima está subvencionado, exporta al país B el mismo lapicero que no le costó nada, se lo está exportando a 50, 60, 80 unidades monetarias, ¿no? Dólares, euros, lo que sea, ¿no? Bueno, Washington está acusando, Trump en realidad, no Washington, Trump está acusando a Pekín de manipulación de mercados, de dumping, sobre todo en sectores como el acero y los autos eléctricos, ¿no? Con lo cual, BYD, la acción de BYD, pues ha tenido una trayectoria de compra, de adquisición muy grande. Le salió el tiro por la culata a Trump hoy día, ¿no? Le salió el tiro porque BYD se disparó. Tercero, ¿qué pasa entre Washington y Pekín? ¿Qué pasa entre Trump y Pekín?
Bueno, las consecuencias directas de este conflicto que se ha creado hoy lunes, 1 de septiembre, hemos arrancado el tercer trimestre con fuerza, on fire, como diría la gente. La primera consecuencia, o quizá la consecuencia de todo esto, de toda esta presión, se ejerce sobre las cadenas de suministro globales, sobre las cadenas logísticas del planeta. Y esto básicamente por el peligro que se cierne sobre el comercio mundial en un entorno, en un ecosistema, en un hábitat, en un escenario, en un contexto de crecimiento débil del planeta. Recordemos que tanto el Fondo Monetario Internacional como CEPAL, como el Banco Mundial han recortado prácticamente todos estos, digamos, estamentos, todas estas instituciones han recortado muchísimo la perspectiva de crecimiento global, casi en un punto porcentual para todas las regiones y evidentemente para todo el planeta. Tercer bloque, Trump y la tensión arancelaria. A ver, ¿qué le pasa a este señor Trump? ¿Qué onda con este señor Trump? A ver, por qué molesta tanto? ¿Por qué sigue molestando tanto? ¿No dijo acaso que se iban a ir, que se iban a ir dejando de lado los aranceles, que iba a expandir digamos, las treguas arancelarias? Bueno, parece que todo ese discurso se ha diluido porque el señor Trump debe haber amanecido con gases, debe haber amanecido mal, debe estar asustando esta decisión de este juez distrital de bloquear sus aranceles, le debe haber molestado muchísimo, le debe estar persiguiendo el fantasma de Epstein y el fantasma de Epstein le debe estar jalando los pies de noche. La cuestión es que Trump amaneció de nuevo con toda esta batería, con toda esta impronta de aranceles, cosa que no es para nada saludable, cosa que no es para nada, digamos, auspiciosa para la economía mundial. Y esto ya lo hemos repetido muchas veces, está o se ubica el tren, perdón, el frente inflacionario, el frente recesivo. Entonces, no creemos que haya sido una muy buena idea, ¿no? Y esto pues está complicando muchísimo, ¿no? Antes de continuar, vean pues un poquito la trayectoria del euro, ¿no? Y pues lo vemos estable, ¿no? Lo vemos recontra estable. No vemos un euro complicado, no vemos un euro volátil. Entonces creo que esta situación eh, del GPS, el avión de von der Leyen, pues ha sido pues una situación muy baladí, ¿no? Una situación muy pasajera, una situación muy puntual, un hacker que se metió, que quiso, probablemente incluso debe haber sido un hacker europeo, porque repito, a los hackers, así como decía Bedoya Reyes, allá por la década del 70, acá en Perú, en Lima, Perú, si a los técnicos se les alquila, a los hackers también se les puede pues alquilar, ¿no? Entonces, creemos que pudo haber sido eso, ¿no? Creemos que también pudo haber sido eso y nuestro experto también nos dio la razón, ¿no? Entonces, vimos y estamos notando pues un euro muy estable a 1,71 la unidad por dólar estadounidense. Esto ocurría a las 9 de la mañana y la verdad es que no varió, no cambió hasta muy tarde, ¿no? Lo podemos ver, a ver cómo cerró en el mercado, vamos a verlo un ratito. Y sí, o sea, se ha cerrado prácticamente igual, ¿no? O sea, no ha habido mayor movimiento, ¿no? Lo podemos ver vamos a ver los mercados si quieren, ¿no? O sea, si tienen un tiempito y me acompañan, vemos los mercados, ¿no? Y, y ahí lo tenemos, ¿no? O sea, ahí está, ¿no? O sea, no, esto es de ahorita, ¿no? Siendo las 19:10 de Lima, ¿no? Que son las 19:10 de Nueva York, ¿no? Pues lo podemos ver ahorita, ¿no? Y son las 21 de Sao Paulo, acá lo vemos, ¿no? No se ha movido, ¿no? Cerró en plano, cerró en plano. Entonces,
Creemos que no le salió bien la jugada a los europeos, no le salió bien la jugada a los europeos, ¿no? Creemos que los europeos, en este caso Bruselas, ¿no? Creo que no tuvo éxito en sus porfías, ¿no? En sus porfías desestabilizadoras, ¿no? Entonces, creo que ahí no hay, no hay mucho que decir. Más bien, nada, afinen mejor sus estrategias, ¿no? Creo que eso es lo que en todo caso debemos decirles, ¿no? A Europa, ¿no? Si quieren joder a Rusia, pues háganlo de otra manera, ¿no? O sea, ya la vienen jodiendo y sin embargo Rusia sigue avanzando sobre Ucrania, ¿no? Sin embargo, Rusia sigue, no vamos a decir ganando la guerra, pero está muy cerca de ganarla, ¿no? Y la está ganando a lo ruso, ¿no? Siendo tercos, ¿no? Como una, siendo tercos y filudos, ¿no? Como un martillo y una hoz respectivamente, ¿no? Entonces, al mejor estilo Stalingrado, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, creemos que sí, o sea, la cosa pues les ha salido muy mal a los europeos, ¿no? Sigamos entonces, sigamos con este tema. Entonces ya antes de seguir, ya sabemos que por lo menos con el euro no pasó absolutamente nada, ¿no? Probablemente mañana haya pues un bache, pero vemos que el euro se mantiene, ¿no? Y se mantiene bien, se mantiene firme, ¿no? O sea que por lo menos por el lado del euro no ha pasado nada, así que tranquilidad total, ¿no? A ver, en conclusión, vamos concluyendo, vamos cerrando. Am, Rusia, la Unión Europea, Estados Unidos, China y el retorno de este tipo, ¿ya? El retorno de Donald Trump, ¿no? Em, mal que bien, ¿no? Mal que bien ha significado sí un movimiento en el tablero económico global, ¿no? Y configura un escenario, esto por otro lado, no obstante todo lo que hemos dicho, no hay que negarlo, configura un escenario de incertidumbre global. Ok, vimos que no ha pasado nada con el euro, vimos que los mercados se mantienen, ¿no? Por lo menos, a ver, vamos a ver cómo están los mercados. A ver, el oro subiendo, evidentemente, ¿no? Ya sobrepasó los 3.500 en futuros, está acercando también en el spot. El índice dólar estable, Dow Jones subiendo, no obstante hoy día tuvo un retroceso, un recorte pequeñito, lo mismo S&P 500, Nasdaq lo mismo, pero son recortes puntuales después de la ganancia de la semana pasada, ¿no? El cobre mantiene todavía su horquilla, eh, en fin, vemos que en realidad y en concreto no hay mayor sobresalto en los mercados. Así que lo que pasó ayer, felizmente, gracias a Dios, al divino hacedor, con todo respeto, no pasó nada. Y no obstante, esto ha trazado bastante incertidumbre global, ¿no? O sea, en eso sí han logrado su cometido los europeos, ¿no? Y es que hay cierta desesperación por parte de Occidente. Estamos detectando que hay bastante desesperación. Y yo les voy a, y creo que esa desesperación se puede describir en esta captura fotográfica que quiero que ustedes la vean con detenimiento acá en este momento, por favor, ¿no? Si es que podemos ver esta captura fotográfica, ¿ya? Yo quiero que la vean ustedes con detenimiento, a ver si la podemos ver. A ver, ahí tenemos a Modi, tenemos a,
izquierda-derecha tenemos al primer ministro de la India, Modi, al medio Vladimir Putin, hoy ya estoy con la dislexia, Putin, y a la extrema derecha, cuando es comunista, qué buen chiste, no, y a la extrema derecha, a Xi Jinping, ¿no? Presidente de China y presidente del Partido Comunista Chino. Yo creo que Occidente, tanto Estados Unidos como Europa, están perdiendo mucho terreno contra ellos. Acá falta Lula da Silva, evidentemente. O sea, estamos hablando acá de los BRICS, ¿no? Estamos hablando acá concretamente de los BRICS, ¿no? Y están perdiendo terreno porque tanto eh, Estados Unidos como Europa se han convertido en una payasada, ¿no? La semana pasada veíamos a todos los líderes europeos sentados como marionetas delante de Trump. Hace 2 semanas o 3 semanas, lo vimos también parados como marionetas, salvo Pedro Sánchez de España, que se negó a ser una marioneta, y me pongo de pie delante de Pedro Sánchez, porque se negó a bajar la cabeza ante un tipo tan despreciable como Trump, a propósito del aporte que debía, según Trump, brindar la OTAN en función a su PBI, ¿no? Entonces, acá estamos siendo testigos de la caída de un imperio, el imperio occidental, del imperio de los Estados Unidos y del imperio europeo, del imperio de Bruselas, que todo lo han hecho mal desde el principio, todo lo han hecho mal. Colocaron a la OTAN frente a Rusia y despertaron al oso. Ay, no, pero los rusos son malos porque yo vi todas las películas de Rambo y vi todas las películas de Chuck Norris y son malos, los rusos son malos, ¿ya? Oye, si tú en tu casa se te planta un extorsionador con armas pequeñas, automáticas, revólveres y armas largas y se parapeta frente a tu casa, ¿tú qué haces? ¿Tú qué haces con tu familia, con tus hijos, tu perrito? ¿Te quedas callado? Te defiendes, ¿no? Lo mismo le hicieron a Rusia. Lo mismo le hicieron a Rusia. A Rusia le pusieron al frente a perros de guerra. Le pusieron a la OTAN occidental y le pusieron a la OTAN oriental. Peor todavía, porque le dieron armas ¿a quiénes? A los polacos. A los polacos. ¿Cómo le vas a dar armas a los polacos? Eso es como darle armas a babuinos. Le dieron armas a los húngaros, a los checos, en fin, a esa parte de Europa, ¿ya?, que hace ver a América Latina como la región más civilizada del mundo. Bueno, a esa parte de Europa le dieron armas. Entonces, Rusia responde. Y ante la respuesta a Europa, no se le ocurrió mejor idea que hostigar a Rusia. Que sanción por aquí, sanción por allá, que bloqueo aquí, que bloqueo allá. Reconozco que Rusia no respondió de la mejor manera, porque colocar 400.000 tropas el 25 de febrero del año 2023 no es la mejor manera de responder. Rusia debió haberse sentado a conversar, pero es difícil conversar cuando tienes la cabeza del león, la boca del león metida en tu cabeza, como se le atribuye, frase que es atribuida a Churchill. Entonces, este es el gran problema para Europa. ¿Se dan cuenta? ¿No? Este es el gran problema para Europa, ¿no? Y este también es otro gran problema para Europa, ¿no? China y la India. Como dijo el general César Astudillo Salcedo, ex comandante del Ejército del Perú y experto en geopolítica y además ex comando, hace buen tiempo las potencias configuran bloques entre países, dice el general Astudillo. Aún así, Estados Unidos mantiene su posición hegemónica. Eso es correcto.
pese a que la está manteniendo mal, la mantiene. Sin embargo, Xi Jinping, Putin y Narendra Modi vienen formando una alianza potente en el nuevo orden mundial. BRICS no es un foro comercial como algunos aseguran, y es verdad. BRICS también es una potencia, una región importante que debería tomarse en cuenta. Probablemente los BRICS no sean claves actualmente, pero veamos qué va a pasar en 10, 15, 20 años. Además, también está la cooperación económica de Shanghái, que le viene haciendo la competencia a la OCDE. O sea, no es una cuestión manía lo que está pasando. Mientras tanto, todos estos tres, incluido Lula, que no está en la foto, están aprovechando esto. Están aprovechando esto. Repito, estos tres de acá están aprovechando esto, ¿no? Y eso es importantísimo. Un saludo al general y mis respetos y el agradecimiento, sobre todo, al general César Astudillo Salcedo. Agradecimiento por haber sido comando, ¿no? Entonces tenemos Rusia, von der Leyen, sabotajes, aviones, Europa, Moscú, Washington, Pekín, China, Estados Unidos, Trump, aranceles, guerra comercial, guerra mundial, mercados financieros, inflación, dólar, petróleo, geopolítica, comercio internacional. En fin, tenemos todo un ecosistema muy complicado, ¿no? Entonces, yo creo que acá los que tienen que tener miedo de esta especie de guerra híbrida no son ni Rusia, ni China, ni la India, ni nadie, ¿no? Yo creo que todos estos ataques militares, sabotajes, ciberataques, campañas de desinformación y presión política para desestabilizar tienen origen más en Occidente o se explican más en Occidente que en bloques, que en el bloque ruso o en el bloque euroasiático, ¿no? Y si Moscú estuviera atrás, sería un acto de intimidación política y psicológica hacia Bruselas muy torpe por parte de Moscú. Y sabemos que el Kremlin, liderado por Vladimir Putin, es de todo menos torpe, ¿no? Ahora, ya para ir ahora sí finalizando, ¿no? Y a modo de resumen, ¿no? De resumen, el impacto económico viene por el lado entonces de la confianza en los mercados, sobre todo europeos, y habíamos visto que hoy día aterrizado, ha sido un aterrizaje no a los von der Leyen, sino un aterrizaje suave. Hemos visto que las bolsas no han sido impactadas y que el euro sigue manteniéndose. Energías y materias primas, ojo, atención con esos dos rubros porque eso sí puede verse impactado. Los costos de seguridad y logística, bueno, son costos, digamos, son costos que son parte, ¿no? De la situación, ¿no? Son costos, son colaterales, ¿no? Y el efecto dominó que puede haber entre la relación entre Estados Unidos y la Unión Europea. Un efecto dominó que va a decantar en una sola palabra y que la resumimos en una sola palabra, debilidad, ¿no es cierto? En resumen, este supuesto sabotaje a von der Leyen, al avión de von der Leyen, sería un gran ejemplo de guerra híbrida, elevando esta confrontación entre Moscú y Bruselas, pero con un efecto casi inocuo. No les resultó, no les ligó. En lo económico sí puede incrementar cierta incertidumbre en los mercados europeos, cierta nomás porque hemos visto que no ha impactado. Puede acelerar esa desvinculación energética de Rusia y también puede fortalecer, ¿no? Solidificar la alineación transatlántica, ¿no? No obstante, existe un costo mayor en términos de seguridad y de tensiones globales. Bien, esto es todo en Cuaderno de Economía. No me quiero despedir sin antes agradecerle a Williams Spa. Williams Spa, quien tiene siempre la amabilidad de hacerme unos cortes de pelo espectaculares, ¿no? También tiene la amabilidad de recortarme la barba a un estilo que solamente Williams Spa conoce, ¿no? ¿Y dónde está Williams Spa? Williams Spa está en calle Los Higos, 125, La Molina, espalda del centro comercial Metro. Atiende de lunes a sábado de 9 a 21 horas y domingos de 10 horas a 19 horas. Williams Spa, vayan por favor. Vayan, por favor, no tiene pierde, no tiene pierde. Bien, conmigo entonces será hasta la próxima semana, ¿no? Con mayores contenido, con mayor contenido, tanto político como económico, y lo
y también lo geopolítico, porque lo geopolítico es la economía, básicamente. Gracias por estar ahí y lo dicho, será hasta la próxima semana. Chau.